El siguiente programa es Clasificación B, contenido para adolescentes y adultos. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando desde nuestro precioso Nayarit. Bienvenidos una semana más a nuestro programa Sinapseando, su programa de radio universitaria donde estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit hacemos divulgación científica e integral de las neurociencias. Acompáñanos esta magnífica tarde a explorar juntos las maravillas del cerebro, el órgano más asombroso del universo. Mi nombre es Pedro Reyes, soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit y seré su locutor esta tarde. En cabina también me acompaña mi compañero. Hola, buenas tardes, me presento, mi nombre es Juan Pablo Hernández, estudio aquí psicología también en la UAN y estoy contento de que nos escuchen, espero este episodio sea de su agrado. Aquí en cabina también está un invitado muy especial para hablar de un tema interesante, está con nosotros. Muy buenas tardes, soy Mario Esquivel Solórzano, estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit. Estudio el cuarto semestre y bueno, tuve la oportunidad ahora de estar aquí en el programa de Sinapseando. Muchas gracias por la invitación. Así es todo un placer que nos acompañes, Mario, te agradecemos mucho tu presencia. Y como menciona Juan Pablo, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Hoy vamos a hablar sobre la epilepsia. Vamos a hablar sobre qué consiste la epilepsia, algunos tipos de tratamientos, con qué tipo de médicos hay que acudir, si creemos que un familiar cercano o uno mismo puede padecer epilepsia. Vamos a hablar un poco sobre ello, vamos a hablar un poco sobre el contexto histórico que ha habido, cultural, etcétera. Y quédense para sintonizarnos, va a estar muy interesante para hablar sobre esta gran temática. Y bueno, Mario, ¿qué te parece si comenzamos con una definición general de qué es la epilepsia? Muy bien, la epilepsia se ha definido en distintos contextos, ya sea por la Liga Internacional en contra de la epilepsia o por parte de lo que son las guías de práctica clínica, que normalmente estas tienen la misma definición, concuerdan. Y bueno, una epilepsia viene siendo este conjunto de crisis convulsivas, esta enfermedad neurológica que, bueno, se ha descrito desde tiempos remotos en el que el cerebro se ve sobreestimulado por este conjunto de excitaciones que hay entre las neuronas y bueno, la persona sufre de una alteración en este órgano esencial y bueno, va a generar estas convulsiones que antes se describían como si se trataran de un carácter divino, depende esto de la cultura, o también podría ser tratado como si fuera un carácter maligno, que esto puede ser obra del diablo, bueno, se tenía estas interpretaciones. Ok, y es cuando, por ejemplo, vemos las famosas convulsiones, ¿no? Muchas personas a lo mejor ven este tipo de convulsiones, sobre todo en lo que mencionan, ¿no? En la época medieval, cuando antes se creía que se te metía el chamuco, esas cuestiones. Imaginemos un México, bueno, un mundo en general, ¿no? En la época pre-internet, en la época medieval, imaginar a una persona teniendo una convulsión en el piso sin contexto nadie sobre qué es la epilepsia. Evidentemente pues se creían todas estas cuestiones, ¿no? De que se te metía el chamuco, que estabas embrujado o algo parecido, ¿no? Sin embargo, gracias a los avances científicos que tenemos hoy en día en el presente año 2025, nos damos cuenta de que no es algo más allá, más que una cuestión, pues un fallo neurológico, ¿no? Podemos sintetizarlo de esa forma, ¿no? Vamos a aunar un poco sobre esta cuestión. ¿Nos pudieses mencionar un poco sobre cuáles son algunas de las áreas afectadas del cerebro que están involucradas, ¿no? Para padecer esta enfermedad? Claro, entre una de las áreas afectadas es los lóbulos que se van a estar conformando del frontal, occipital, parietal.
Entre ellas, de las más afectadas es el parietal, en el que tenemos un órgano aquí muy importante que estará dando control a lo que son los movimientos del cuerpo, y que además tenemos un apartado aquí en este lóbulo temporal en el que es el hipocampo. El hipocampo es una de las estructuras que se dañan más durante estas crisis convulsivas, en este episodio de epilepsia, en el que el hipocampo va a tener esta función de tener la memoria de las personas. Como estos lapsos, ¿no? Sí. Y una pregunta, a lo largo de tu trayectoria escolar, ¿qué contacto has tenido con la epilepsia? Bueno, hasta ahorita no he tenido ningún contacto con lo que es la epilepsia o alguna persona. Si acaso me ha tocado escuchar distintos casos. Y bueno, tengo de hecho un primo que sufrió de una crisis convulsiva, en el que con el tiempo se le diagnosticó con epilepsia, ya que él padecía de una encefalitis autoinmune. De hecho, hay muchas enfermedades que son secundarias a que se genere esta epilepsia, y de esta manera pues se desborde de todo este descontrol en este sistema nervioso central. ¿Cómo qué enfermedades detonan una epilepsia? Ok, en los niños se ha encontrado que, por ejemplo, al tener fiebre se les genera una alcalosis, en el que en esta fiebre van a estar respirando y oxigenándose, pero va a entrar una alcalosis en el que va a estar saturados sus pulmones de dióxido de carbono. De esta manera aumenta el pH, y bueno, esto hace que trabaje de manera más rápida el cerebro, se sobreestimule, y de esta manera se generen estas crisis convulsivas o en estos casos la epilepsia. Hay bacterias, por ejemplo, como lo es el estreptococo, que llegan a generar lo que es esta fiebre, o por ejemplo virus que simplemente pues te generen esta fiebre. Llegarán a afectar lo que es el sistema nervioso de estos niños, y como no están muy desarrollados estas neuronas, este cerebro, pues va a generar que sea más efectiva y más propensa a que se generen estas crisis convulsivas, y por ello se dé el diagnóstico de epilepsia. Nunca había escuchado eso de alcalosis. ¿Es intoxicación por dióxido de carbono? Así es, cuando hay mucho de dióxido de carbono en nuestro cuerpo, hace que el pH de nuestro cuerpo se aumente, se genere esta alcalinidad en nuestro organismo, y de esta manera el cerebro lo detecta como si estuviéramos trabajando de manera excesiva. Por ello se genera esta sobreestimulación y hay estas crisis convulsivas que con el tiempo, si sigue frecuente esta fiebre, nos puede generar este daño a nivel cognitivo, y bueno, también podría generar daños a nivel psicológicos. Ok, ¿hay algún otro tipo de causas genéticas, etcétera, sí, para padecer esta enfermedad? Sí, hay distintas causas. Entre ellas está justo la genética, en el que hay más predisposición de que el cerebro haya más sobreestimulaciones entre las neuronas. Igual están los estilos de vida influyen muchísimo. En el caso de que esta persona consuma alcohol, o por ejemplo consuma drogas, también influye esta parte en el que el cuerpo se vea sobreexcitado y se genera estas convulsiones. De manera simultánea también está la privación del sueño, en el que el cuerpo se ve todavía influido por esta sobreestimulación de que siga trabajando, y se genera esta sobreexcitación. Ok, muy bien. Si hay alguien que nos está escuchando que tiene algún familiar o algún ser querido que haya tenido recientemente una crisis convulsiva, ¿con qué médico le recomendarías acudir? ¿Hay algún especialista que aborde estas? Sí, hay de hecho neurólogos especializados en lo que es la epilepsia, que justo ven de qué manera se genera estas crisis, porque hay distintas crisis convulsivas, y de qué tratamiento se le podría dar de acuerdo a lo que esté presentando. Si por ejemplo hay una crisis tónico-clónica, bueno, se le dará un tratamiento diferente al de mioclonías, y que también estas son muy distintas de otras si se pudieran caracterizar por medio de un video. De hecho, entre los primeros auxilios que se les solicita a las personas cuando
llegan a ver alguna crisis convulsiva es que primero despejen la zona donde se encuentre esta persona que esté padeciendo esto. Después se coloca de lado a la persona y para nada se debe de intervenir en esta situación. Lo mejor que se debe de hacer es llamar a emergencias y si hay otra persona ahí que grabe lo que es esta crisis convulsiva, por lo mismo que de esta manera se puede definir qué tipo de crisis tiene y cómo se debe actuar, y ya de ahí se puede dar este tratamiento y el seguimiento. Ok, hablando sobre los tipos que mencionas, ¿nos pudieses hablar brevemente un poco sobre cuáles son estos tipos de epilepsia? Claro, bueno, sobre los tipos de epilepsia se van a presentar de acuerdo a cómo se vayan generando estas crisis, que pueden ser tónicos, en el que esta persona se pueda quedar paralizada o pueda generar estas contracciones en todo el cuerpo y no genera tal vez algún movimiento. Se puede generar también atónicos, que igual esta se va a caracterizar por tener caídas y que simplemente no va a tener alguna reacción. Puede ser también mioclonías, en el que tengan ya estas convulsiones, y bueno, puede ser también en una sola parte del cuerpo, que puede ser la mano, en el pie, o a veces hasta las mismas gesticulaciones, las mismas facies te indican si se va generando esto o si puede ser generalizado, que ya es cuando se dan estas sacudidas o estos espasmos en todo el cuerpo. Ok, muy bien. ¿Nos pudieses hablar un poco más sobre lo que mencionabas anteriormente de cómo auxiliar a una persona durante una convulsión, durante una crisis epiléptica, por favor? Sí, claro. Para una persona que esté presenciando esta crisis convulsiva, lo primero que se debe hacer, es alejar todo lo que tenga alrededor de esta persona que esté sufriendo esto, para que no pueda tener otros daños secundarios y se proteja lo que es la cabeza principalmente. Para ello también se debe visualizar que esté la persona recostada, que se encuentre del lado, para que de esta manera no se broncoaspire, o por ejemplo también para que tenga la vía aérea abierta y de esta manera pueda respirar. También se ha comentado mucho que se grabe justo la crisis convulsiva para poder hacer este diagnóstico y ver de qué manera se pueda caracterizar esta crisis. Como lo comentaba, podría ser tipo atónico, tónico, mioclonía. Esto es muy versátil en cada persona, y hay ocasiones que se puede presentar primero uno tónico y después uno mioclónico, en el que por ejemplo tenga algunas sacudidas en las manos y después esto se generalice en todo el cuerpo. Y debe ser algo doloroso, ¿no? Enfrentarse a una convulsión con esos movimientos. Bueno, aquí las personas, una de las características que se puede diferenciar la epilepsia es que tal vez en el proceso que ya va pasando esta crisis convulsiva puede que tal vez tengan algunos dolores, pero se caracteriza por ser algo corto, de carácter súbito y de paroxístico, que esto lo puede diferenciar de otras situaciones que a lo mejor se puedan confundir. Por ejemplo, hay personas que puedan llegar con alguna crisis de ansiedad, pero recuerdan todo esto. En la epilepsia no recuerdan nada de lo que sucedió, o son casos muy extraños en los que puedan recordar qué fue lo que les sucedió. Por decir, alguna persona que por ejemplo presenta esta crisis convulsiva, se despierte y no recuerde nada, simplemente que vio algún destello, o que por ejemplo sintió algunos síntomas como escalofríos, que pueda haber tal vez algunas luces. A esto se le llama aura. El aura son estos síntomas previos a que se te genere esta crisis convulsiva, y puede ser de carácter sensorial, o por ejemplo que pueda haber algunas estrellas, algunas luces, o por ejemplo que sea psíquico, que tenga miedo, que tenga angustia, o sabe que algo va a pasar. También puede ser de carácter epigástrico, que tenga algún dolor en el estómago y pueda sentir algunas náuseas, vómitos, etc. Pero sí es muy variado cómo es que se puede inducir, y esto es una de las características que se puede definir de la epilepsia y así diferenciar de otras cosas que
tal vez se puedan confundir en ese momento. Como un tic nervioso, por ejemplo, ¿no? También podría ser eso. Okay. Sobre las formas del aura también encontré que se puede presentar un aroma. Un paciente en específico que vi en un video mencionaba que olía cloro antes de una convulsión. Entonces sirve como una alarma el aura. Sí, pues, de hecho se define el aura como esta alarma o como esta situación previa antes de que se genere. Esta también es una de las características que tiene una crisis convulsiva y que de hecho esto nos podría alertar y de también actuar en el momento en el que nosotros podamos despejar esta área y que esta persona que está a punto de sufrir eso no sufra tantos daños. Por ello que se ve la epilepsia como si se tratara tal vez como una enfermedad previa. Bueno, este trastorno que pues si se antecede, si se conoce cómo actuar, podemos evitar muchísimos problemas y así la persona no tenga estos daños neurológicos más graves. Muy bien. Y sobre la diferencia entre convulsión y epilepsia, ¿qué puedes decirnos? Ok, la convulsión es cuando se está generando en ese preciso momento. La epilepsia es cuando ya tiene estas convulsiones más seguidas y que bueno, de hecho una forma de diferenciar la epilepsia y de hacerle este diagnóstico es que tenga 2 o más crisis no provocadas o que se generen estas convulsiones, que no sea provocada, que sea espontánea, vaya, y que se tenga este síndrome epiléptico, es decir, que se tenga esta aura, que la persona no recuerde qué fue lo que pasó. Entonces de esta manera se va a diferenciar lo que es una convulsión de lo que es la epilepsia, que ya la epilepsia es algo como más continuo, ya se tiene un diagnóstico que va a ser así, siempre ese aura, que así serán ya ese tipo de crisis, ese tipo de convulsiones. Entonces, según entiendo, ¿se pueden tener convulsiones sin ser epiléptico? ¿Cómo, perdón? Tener una convulsión sin tener una epilepsia. Bueno, en ese momento se puede tener una convulsión, pero si esta convulsión no se repite en 24 horas, no se diagnostica como una epilepsia. En dado caso que se tenga esa convulsión en ese mismo día, solo una, pero ya no vuelva a pasar, ya no se diagnostica como una epilepsia, sino que sea algo como más frecuente. Así es, pueden haber convulsiones por intoxicaciones alimentarias o por algún otro tipo de daños neurológicos, no necesariamente como menciona nuestro compañero, de epilepsia como tal. Y aunando un poco a esto, ¿a qué edad suele ser como la mayor etapa en donde se suelen diagnosticar la epilepsia? Bueno, esto va a variar mucho de la población en la que se encuentre. Por ejemplo, los hombres son más propensos a generar estas convulsiones a partir de los 40 años, en el que ya están en contacto con un entorno que tal vez se encuentre con varios factores que puedan generar estas crisis convulsivas. El hecho, por ejemplo, de tener el estrés, de estar fumando, de no cuidar tu salud, son propensos a que te puedan generar estas convulsiones. En el caso de los niños, por ejemplo, lo comentaba, no había como tal una formación neuronal tan compleja como el del adulto, por ello se está formando y es más propenso a que se genere esta epilepsia. Ok, ¿y tiene que ver la edad en que se diagnostica para el tratamiento y si se puede curar o no? Bueno, como tal en la epilepsia no hay una cura. Se puede llevar a cabo este tratamiento continuo en el que ya los neurólogos lo evalúen y bueno, dentro de lo que es la edad va a depender mucho cómo es que actúe la crisis para darle este fármaco que se le denomina fármaco anticrisis. Muy bien, entonces es como tal abordar las convulsiones, pero como tal la epilepsia en sí no se puede como restaurar. Bueno, lo que tienen las neuronas es que en la epilepsia se van degenerando poco a poco.
no hay una restauración para lo que son las neuronas y por ello no hay una formación nueva de lo que son estas neuronas. Con lo que son estos fármacos anticrisis nos permiten detener esta sobreexcitación y que no se generen tan propensos. Obviamente habrá ocasiones en las que tal vez se puedan llegar a generar, pero si se sigue con este tratamiento va a disminuir esto. Así es bastante interesante ponernos a analizar que cómo el cerebro puede almacenar tanta energía al grado en donde ya es demasiada y colapsa, ¿no? Y colapsa todo el cuerpo y colapsa toda la vida de la persona. Entonces, darnos cuenta, ¿no? De cómo esta energía puede llegar a ser a un nivel clínico muy abrumador, ¿no? Y hablando un poco sobre ello, ¿de qué manera podemos prevenir, ¿no? Esta sobreexcitación o este almacenamiento pues innecesario, ¿no? De energía? ¿Cuáles son como las principales herramientas o situaciones para la prevención de la epilepsia? Bueno, alguna de las prevenciones para lo que es la epilepsia es primero que nada el estilo de vida de la persona, que la persona se cuide en su dieta, que tenga buenos hábitos de sueño, su higiene, que no sea propensa a que genere tal vez obesidad o que por ejemplo también que tenga estas tendencias tal vez a generar adicciones. El hecho de también consumir alcohol o algunas drogas te pueden generar a que se propense esta sobreexcitación en el cuerpo. Por ello que es importante también los estilos de vida y el hecho de estar cuidando sobre todo lo que son los factores de estrés, que se ha visto en muchas investigaciones en animales que se están probando algunos fármacos, cómo es que el estrés es un punto clave para generar estas crisis convulsivas y por ello se genere ya esta epilepsia que es más constante y más fuerte. Puedo imaginar, por ejemplo, cuando he visto mucho esto en la escuela, que después de una semana muy atareada nos empieza a temblar el párpado, ¿no? Uh-huh. No sé si eso en sí sea una convulsión, pero se puede asemejar de cierta manera. Bueno, si por ejemplo este tipo de tics o como de este parpadeo de ojos es más constante, podría ser tal vez alguna definición de lo que es el aura, que sea como más constante. Y bueno, tal vez sea el momento como de los exámenes que te generan mucho estrés. Obviamente también va a depender de los estilos de vida de esta persona y qué tan frecuente sea que tenga este umbral de estrés, que si es muy extremo o si es muy bajo. Así es, depende mucho también nuestra herencia genética, ¿no? Si tenemos en nuestra familia algún familiar con epilepsia, pues hay mayores probabilidades de que este gen haya sido heredado hacia nosotros, sobre todo en familiares mayores, ¿no? Como tíos, abuelos, padres, etcétera. Porque pues como menciona nuestro compañero, nuestro invitado, ¿no? Que de los factores de riesgo es la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, etcétera. Pero pues en nuestro país hay muchas personas con este tipo de conductas o estilos de vida. Sin embargo, pues no todas ellas van a tener una convulsión epiléptica o van a padecer epilepsia en su vida, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que no todas las personas van a desarrollar epilepsia en su vida. Sin embargo, pues sí es importante darnos cuenta de que pues los genes son invisibles, ¿no? No podemos obviamente ver todo nuestro genoma y no podemos saber si nosotros vamos a padecer epilepsia a lo largo de nuestra vida. Por lo cual es importante pues prevenir, ¿no? En vez de pues jugarle al vivo. Sí, lo del estrés es importante. Vine para acá tarde por el tráfico y fue una que otra situación que está ocurriendo en la ciudad desde una manifestación y diversos arreglos que han estado haciendo, pero un solo cambio puede dar un nuevo curso a nuestras vidas sin saberlo, y nuestras vidas ya van de por sí muy aceleradas, ¿no? Sí, hay muchos factores que te pueden predisponer al estrés, ¿no? Yo siento que lo complicado es la prevención y tener un buen estilo de vida, ¿no? Porque el sistema y la cultura como tal pues te orilla a estar en un constante estrés, a estar de aquí para allá, a no pensar o reflexionar sobre nuestros hábitos alimenticios, sobre nuestra calidad de sueño. Pero pues es por ello que nosotros tenemos la responsabilidad, ¿no? De informarnos, de investigar, de profundizar y de atender nuestra propia salud.
porque pues ahora sí que el medio y el ambiente como tal pues no es propicio para invitarnos a ello, y lo más fácil pues es caer en el estrés, ¿no? Obviamente pues es bastante común que las personas vivan en un constante estrés por situaciones, y sobre todo por las situaciones que no están en nuestro control o los imprevistos, ¿no?, de la vida diaria. Pero es importante darnos cuenta que pues hay formas, ¿no?, de poder prevenir este tipo de situaciones, para prevenir, como lo mencionó nuestro compañero, ¿no?, la epilepsia. Me gustaría continuar un poco cambiando, pues no tanto el tema, ¿no?, obviamente en temática de la epilepsia, pero me gustaría preguntarte sobre cuáles son algunos tipos de tratamientos a los que se tienen que someter las personas una vez que tengan el diagnóstico con epilepsia. Ok, algunos de los tratamientos que se dan es, por ejemplo, dependiendo qué tan fuerte es esta crisis convulsiva y también detectando qué es lo que se ve sobreexcitado. Si, por ejemplo, voy a hablar un poquito más acerca de cómo es que actúa la neurona en esta crisis convulsiva. El cerebro y todo el cuerpo siempre se va a estar regulando a partir de lo que es un equilibrio en el que hay una excitación y una inhibición, una parte que tranquiliza esta parte de mayor actividad. Entonces lo que hacen estos fármacos anticrisis es que pueden inhibir y bajar lo que es esta sobreexcitación, en el que el glutamato es la parte excitatoria y el inhibitorio, su lado contrario, es el GABA. Hay fármacos que, por ejemplo, el valproato, la carbamazepina, van a estar reduciendo lo que son estas actividades excitatorias, en el que el glutamato lo va a estar reduciendo, haciendo que se aumente todavía más la parte inhibitoria, es decir, este neurotransmisor GABA. Y así hay muchos fármacos. En dado caso que no haya una respuesta por parte de este fármaco anticrisis, se puede optar por lo que es la neurocirugía, en el que aquí se detecta qué parte del cerebro se ve afectada, si está focalizado, es decir, que si está afectando una zona específica, y de esta manera se podría ver qué es lo que en sí está pasando. Como lo comentaste, se puede producir ya sea por algunos golpes, si hay alguna existencia de algún tumor, si por ejemplo hay un evento cerebrovascular. Entonces de esta manera se puede intervenir por medio de esta neurocirugía, y de hecho es mucho más efectiva que un fármaco anticrisis. Obviamente se sigue con tratamiento pasando lo que es esta neurocirugía, pero reduce bastante lo que es este pronóstico a que se favorezca la salud de la persona, y vaya también que no se genera una mortalidad más fuerte en este tipo de pacientes. Profundizando con eso de los neurotransmisores, recientemente llegó a mí el conocimiento de que en el espectro autista también se manifiesta mucho un tono muscular muy elevado, que existen casos en los que tienen pues cierta tendencia a mantener una postura rígida o todo lo contrario, ¿no? Una postura más suelta. Y Mario, ¿cuál es tu interés en el estudio de la epilepsia? El interés que tengo es que, hay muchos fármacos que se enfocan simplemente en lo que es detener esta crisis convulsiva, que se reduzca esta parte excitatoria y que, se trate de relajar el cerebro y nuestro cuerpo. Muchas de las ocasiones por las que fallecen estos pacientes con epilepsia es algo llamado SUDEP, que su acrónimo en inglés ya traducido significa muerte súbita inesperada por epilepsia. Esta muerte súbita inesperada desconocemos cuál es la causa, y a mí lo que me ha llamado mucho la atención de la epilepsia es que no se ha descubierto por qué, ese motivo por el cual fallecen, y simplemente le denominan este término. A mí me llamaría mucho la atención que se descubra un fármaco o un tratamiento nuevo que descubra y se trate de reducir esta parte, y que también no haya estos daños colaterales en otros órganos. Se ha visto también en otras investigaciones que muchos pacientes mueren por broncoaspiración o por daños en otros nervios. A mí me llama mucho la atención cómo es que
se están generando nuevas investigaciones y nuevos fármacos para tratar de contrarrestar esa parte de la mortalidad y que además se genere un nuevo tratamiento y que se esté protegiendo nuestro cuerpo contra otros daños, específicamente lo que es el hipocampo, con lo que es la parte de la memoria y también de la sobreexcitación con otros órganos como lo es el pulmón y el corazón. ¿Y tu interés está en el sistema nervioso específicamente? Sí, me llama mucho la atención cómo es que se puede ver influido el cerebro en que active otros nervios y de esta manera se descontrole todo nuestro organismo. De hecho, también hay una investigación muy buena que tiene poco y es que se está descubriendo que hay un desbalance simpatovagal, es decir, en el nervio vago es el que controla lo que es la parte del sistema digestivo, cardiorrespiratorio, y si esto se ve sobreestimulado va a generar que se generen daños en lo que es todo este organismo y que va de la mano con todo lo que es nuestro cuerpo. Si nos ponemos a pensar, si hay una sobreexcitación en lo que es el cerebro, nos va a generar taquicardia. En el aparato respiratorio vamos a respirar más, hay esta sobreexcitación y de esta manera se podría actuar y saber por medio de estas investigaciones cómo podemos controlar esto con algún fármaco, si se trata de alguna otra neurocirugía. Bueno, todo esto sigue en proceso y es algo que sigue en auge y se sigue todavía buscando como esa clave para tratar de detener estos daños. Oh, muy bien. Me gustaría aunar un poco en lo que mencionas de los fármacos y del tratamiento que se lleva a cabo, ¿no? Cabe que aclarar, ¿no? Un paréntesis, que cualquier fármaco, ya sea enfocado hacia el sistema nervioso, el cerebro, el encéfalo o el sistema psíquico, en el caso de psiquiatría, ¿no? Cualquier fármaco que vaya a cambiar o reparar o restaurar o prevenir algo con el cerebro o la mente como tal, pues es bastante invasivo, ¿no? Me gustaría preguntarte sobre cuáles son los efectos secundarios que pueden tener las personas con epilepsia que se someten a este tipo de tratamientos que suelen ser pues bastante invasivos, ¿no? Hasta el caso que mencionas de neurocirugía, o sea, ya el epítome de un tratamiento invasivo, ¿no? ¿Cuáles son estos efectos secundarios que pueden tener a lo largo de su vida? Ok, algunos de los efectos secundarios que se ha visto que ha tenido estos fármacos es que tengan estos cambios de conducta o que tal vez ya no tengan esta conducta que tenían previamente. Si por ejemplo esta persona anteriormente era más tranquila, ahora se puede volver se puede tornar a que esté en un ambiente como más tenso y por ello también se genere que sea más violenta esta persona. Eso es de lo que se ha visto en algunas investigaciones. Otro de los efectos secundarios es que tal vez tenga algunas náuseas o que tal vez tenga estos efectos de amnesia, que no recuerdan muy bien lo que había pasado anteriormente, y aún se sigue investigando esta parte de los efectos colaterales. Sí, cada persona y cada paciente es un mundo, ¿no? Obviamente no todos van a tener estas condiciones que acaba de mencionar nuestro compañero, ¿no? Pero sin embargo es importante tener en cuenta, sobre todo las personas con epilepsia que están sometidas a tratamiento, pues que son posibles, ¿no? Este tipo de situaciones que pueden llegar, ¿no? Y me gustaría preguntarte sobre qué recomendaciones les darías a las personas que ya tienen epilepsia, ya tienen su diagnóstico, ya están en su tratamiento. ¿Qué les podemos recomendar para que puedan tener una vida un poco más digna? Ok, uno de los consejos que les podría dar es que cuiden su estilo de vida, que se apeguen al tratamiento y que sigan en consulta con el especialista que se les indicó en su inicio, y que también tengan en cuenta que el tiempo es cerebro. Siempre he dicho eso, que siempre hay que visualizar o tener esta visión previa a que si nos va a generar cierta reacción o si sabemos que en ese momento tenemos un aura, saber cómo actuar y comentarle a alguien: oye, padezco de epilepsia, voy a tener en este momento una crisis convulsiva, te pido que me apoyes y que grabes o llames a algún servicio de salud. O bueno, hay de hecho personas que por ejemplo se tatúan o tienen hasta su frase de
de diagnóstico de epilepsia, y de esta manera pues se les podría apoyar a estas personas. Sí, con el tratamiento al que se someten pueden vivir, ¿no?, sin tener crisis convulsivas durante periodos prolongados de vida, ¿no? Claro, siempre y cuando se apeguen al tratamiento y estén en constante revisión con su médico, pues siempre tendrán esta salud en lo que son sus neuronas, siempre y cuando se apeguen al tratamiento y no consuman toxicomanías como lo puede ser el alcohol, drogas, o que fume también. Este tipo de caracteres nos podrían debilitar lo que es esta función neurológica. Sí. Una vez una compañera, bueno, tampoco he estado en presencia de alguien que tenga una crisis convulsiva, pero sí he estado en presencia de un maestro que afirmaba que le llegaba un aura, aunque nunca manifestó convulsiones, y una compañera que se presentó el primer día y dijo, hola, tengo epilepsia, si algún día me ven tirada en el suelo, yo sé manejarme, no vayan a hacer nada, no vayan a tocarme, porque nos advirtió que podríamos hacer más daño, pero me llamó la atención que ella tuviera conciencia de qué hacer en estos casos. Entonces también un entrenamiento es importante, ¿no? Que el paciente sepa qué hacer cuando tiene una crisis. Claro, sí es muy importante el saber si el paciente conoce qué es lo que sucede en su cuerpo. También es importante que conozca qué se debe de hacer previamente, y esa acción que tomó tu compañera es muy buena. De hecho, a veces por querer actuar y hacer una buena acción empeoramos la situación, y justo se tenía el mito, por ejemplo, que se debería de poner la cartera a la boca cuando una persona tenía esta crisis convulsiva. Con el tiempo pues se descartó esta opción, por lo mismo que puede generarse daños en lo que es su boca. Y bueno, este tipo de acciones y de conocer estos padecimientos que tienen estos pacientes es importante para que otras personas no intervengan, y bueno, saber qué hacer en ese preciso momento antes de generar daños más graves. Sí, aunando un poco a lo que preguntó mi compañero Juan Pablo hace rato sobre tu interés personal en el estudio de la epilepsia, me gustaría que nos platicases un poco si has tenido alguna instancia de investigación, has investigado un poco sobre ello. Claro, bueno, de hecho yo tuve la experiencia de ir al Instituto Nacional de Neurología en sede Ciudad de México. Allá hice una estancia de investigación este verano, y justo lo pude tratar de enlazar con lo que es el programa Delfín. La verdad fue una experiencia muy bonita. Justo estuve investigando la epilepsia, y también lo que comentaba anteriormente, se estaba buscando un fármaco que tratara de reducir lo que son estas crisis convulsivas, y que aparte tenga este efecto citoprotector, o sea, que proteja a ciertos órganos. En este caso nuestro interés es el corazón y el pulmón, y se hicieron bastantes pruebas para analizar si tenía este efecto citoprotector, y en efecto sí tuvo mucha mejoría en estos. Bueno, se estuvo investigando sobre la epilepsia en ratitas y estuve probando en ellas para ver cómo era que actuaban, y ya con el fármaco cómo era que se contrarrestaba estos síntomas que tenían. Fue una experiencia muy bonita. De hecho, tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Camilo en el Instituto Nacional de Rehabilitación junto con su familia, la doctora María de Los Ángeles, y junto con su hija también, la doctora Maidani, quien fue mi docente y también su asesorado en ese momento. Y sí, fue un sueño que cumplí en ese momento, y que sí tiene mucho auge lo que es la neurología dentro de la investigación, y que también hay mucho por descubrir, mucho por conocer. Eso es lo que me di cuenta dentro de esta área. Wow, fascinante, ¿no? Qué bien que tenga la oportunidad de haber ido a este pues instituto, ¿no? Referencia a nivel nacional, que está a la vanguardia en neurociencias a nivel México, a nivel nacional. Y pues qué interesante todo ello, ¿no? Me gustaría aunar un poco sobre tu experiencia en esta estadía de investigación.
me gustaría un poco que nos platicases un poco sobre el IN, ¿no? Tengo entendido que este es un instituto público, ¿no? ¿Y cómo has visto, no solo en el IN, sino a lo mejor en la cuestión México en general o situaciones globales, sobre el acceso al tratamiento, ¿no? Las personas con epilepsia suelen tener facilidades de acceso al tratamiento, o en algunos países hay dificultades económicas. ¿Qué sabes un poco sobre este tipo de temática, sobre el acceso al tratamiento? Sobre el acceso al tratamiento, me ha tocado ver que lamentablemente aquí en México no se tienen a veces los recursos para este tipo de fármacos anticrisis. Y bueno, lo que tiene el Instituto de Neurología y lo que me tocó ver un poco es que les dan el mejor tratamiento posible, y si lo necesita el paciente se opta por una neurocirugía en estos casos. Es lamentable a nivel nacional que tal vez muchas personas, de hecho 2 millones de personas aquí en México padecen de esta epilepsia, y que justamente muchos de ellos se encuentran en este nivel económico que tal vez no puedan acceder a ello. Y sí, hay muchas campañas y hay muchas fundaciones que están justo trabajando en que se pueda proporcionar estos medicamentos y estos tratamientos. Entre ellos también está el programa prioritario de epilepsia, que justo es del Instituto Nacional de Neurología, y también se enfoca mucho en la investigación y una manera más visible de cómo es que se pueda tratar esta epilepsia y cómo se pueda sobrellevar a los pacientes. Se ha visto también algunas campañas de esta sede, y bueno, sí ha tenido bastante mejoría en la población mexicana. Wow, qué asombroso, ¿no? Que este instituto sea público, ¿no? Y pueda dar acceso a este tipo de pacientes, ¿no? Sobre todo también qué lamentable que pues haya esta limitante, ¿no? Lo vemos mucho en el sistema de salud, las limitantes para el acceso digno a la salud, pero pues lamentablemente es una realidad que vivimos, ¿no? En Latinoamérica y en muchos países más de nuestro planeta. Me gustaría igualmente preguntarte un poco sobre cómo suele ser la vida, cómo es la perspectiva de los familiares, ¿no? Por ejemplo, una madre de familia, ¿qué le podemos recomendar para, por ejemplo, que supongo que es un momento bastante traumático, peligroso, muy catastrófico para sí, el hecho de ver a su hijo no teniendo una convulsión epiléptica, o su hija teniendo este tipo de crisis, ¿no? ¿Qué le podemos recomendar a los familiares, ¿no? A los cuidadores de personas con epilepsia? Muy bien, uno de los consejos que les podría dar es que mantengan la calma en todo momento. Eso es importante y prioritario siempre que se presente esto, porque a veces al actuar cometemos otras acciones que, podrían perjudicar a lo que es nuestro paciente o esta persona con esta crisis convulsiva. Lo que también podría ayudar muchísimo es que siempre se les tenga notificado a los familiares que esta persona tiene esta epilepsia o que sufre de estas crisis convulsivas, y que tengan en cuenta estos primeros auxilios que les comentaba, que era justo el cuidar que no se introdujera alguna otra acción a esta persona, que no se introduzca la cartera, y siempre y cuando pues se tenga la atención y esté en ese preciso momento pasando esto, siempre actuar con calma y siempre llamar al servicio de urgencias en ese momento para que le den esta atención adecuada. Wow, muy bien. Y también quiero pescar que hace rato mencionaste que las convulsiones no solo se dan en los músculos del cuerpo, sino que puede afectar otras zonas del cerebro como los pulmones. Creo que también es importante subrayarlo, ¿no? Que no todas las convulsiones se ven como movimientos agitados o desesperados como las posesiones demoníacas las pintan. Que por cierto, fui al Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios y le preguntamos a la encargada guía de la visita que si alguna vez han encontrado respuesta a las posesiones demoníacas, y dijeron que no tienen un diagnóstico para ello. No sé si lo dijo en términos profesionales, pero
Pero bueno, esa fue su respuesta y me llamó la atención. Claro. Sí, pues una respuesta pudiese ser la epilepsia, ¿no? Como mencionamos. Pero pues sí, es bastante interesante viajar, ¿no? A esa perspectiva de cómo se tenía la cultura de aquel entonces, ¿no? De la época medieval. Aunque pues no vayámonos tan lejos, ¿no? Puede ser que muchísimas personas todavía tengan esa mentalidad o esa ideología, ¿no? De ver más allá de pues la ciencia, ¿no? O no creer en la ciencia directamente, pero pues sí es muy importante el basarnos en métodos científicos, ¿no? En cuestiones clínicas, en enfermedades como este tipo, ¿no? Que tienen ya un bagaje y unas bases científicas, neuroanatómicas bastante sólidas, pues obviamente es importante informarnos en medios confiables, en medios científicos, ¿no? Me gustaría un poco preguntarte sobre la temática que estamos hablando, ¿no? ¿Nos pudieses comentar un poco sobre el contexto histórico, un poco sobre cómo se ha visto la epilepsia en el arte o cómo algunos tipos de mitos populares, por ejemplo? Claro, a lo largo de la historia también se ha descubierto que se tenía esta idea de la epilepsia como un mal sagrado, lo comentaban, o como si se tratara un hecho del demonio, que está embrujada esta persona o que tiene el chamuco dentro. En algunos pueblos se podía llegar a comentar esto. Y bueno, también en la actualidad, donde abunda esta desinformación, se puede llegar a creer esto. Pero desde los inicios se comentaban, por ejemplo, los babilonios, que a esta enfermedad ya la tenían en un manual, que la denominaban Sakiku. Y de esta manera ahí es donde clasificaban todas estas crisis y se le daba como este pronóstico. Desde ahí fue comenzando todo este todo este antecedente de lo que es la epilepsia. Llegaron los griegos, ellos lo comentaban al contrario como una enfermedad sagrada, como algo milagroso, que de hecho muchas de las personas que padecían de esto en esta época los tomaban como consejeros a estas personas, o como si supieran qué es lo que pasaría en un futuro, como si fueran videntes, o si pronosticaran qué iba a pasar en algún momento dado. Llega Hipócrates y él es el que comenta que esta enfermedad pues es totalmente fisiológico y es algo natural, no tiene nada que ver con algo divino. Él es el que primero impone esta parte. Y bueno, más adelante, en la época de la Edad Media, justo cuando estaba la Santa Inquisición y otras ideas más fuertes, era justo también retomando esta nueva idea de que se le había metido al chamuco, o había todavía esta ideología de que se trataba de alguien maldito. Era una de las perspectivas que se tenían en ese momento. Y uno de los tratamientos que tenían ellos eran muy grotescos. Uno de ellos era pues el extraer parte del cerebro para tratar como de quitar esos males y de esta manera tratar como de quitar este demonio que estaba adentro, que estaba afectando a la persona, o también por medio de la extracción de sangre. Y pues bueno, ya con estos estudios que ahora conocemos sobre la epilepsia, que es algo fisiológico y algo una alteración neurobiológica, pues se ha ido descartando todas estas ideas. Fue en 1874 que Hawkling Jackson es el que define la epilepsia, y de hecho se conoce de esta persona que le da como esta definición un poquito más directa, en que hay descargas bruscas momentáneas y que se excitan estas neuronas en este tipo de epilepsia. Entre las personas que se han comentado a lo largo de la historia que tenían epilepsia también está Vincent Van Gogh, quien también entre sus pinturas ilustres y sus colores nítidos y muy bonitos, se comentaba que él tenía esta epilepsia y que justamente atacaba o llegaba directamente a lo que era el lóbulo temporal. Se hizo este diagnóstico en aquel entonces, y justo de lo que se comentaba con lo que era el aura, él tenía estas visiones o estas alucinaciones en el que de esta manera podía imaginar más o menos cómo serían sus pinturas. Por ahí entre algunos artículos comentan esto, cómo es que
por medio de sus auras se fue dando una idea de cómo hacer estas pinturas que ahora conocemos, ¿no? También otro de los personajes históricos en la música está Frédéric Chopin, que también él padecía de esta epilepsia, y se comentaba que él tenía esta epilepsia en el lóbulo temporal. Y bueno, eso ha sido a lo largo de la historia. También se ha comentado de Julio César, que en ese momento también se veía como un dios o alguien divino el hecho de tener esto y que podía predecir el futuro. Y así hay muchas personas que se ha comentado a lo largo de la historia que han tenido esta epilepsia, que tal vez se les diagnosticó de acuerdo a sus crisis convulsivas, de cómo es que lo vieron en ese momento. Y bueno, lo importante aquí es saber diferenciar esta crisis convulsiva y bueno, no también darle esta definición que es algo divino o algo mitológico, sino que se trata de algo fisiológico y bueno, que en algún momento dado le puede pasar a cualquiera. Y bueno, Mario, gracias por estar aquí, se nos terminó el tiempo. Okay. Muchísimas gracias, Mario, por habernos acompañado el día de hoy. Pues ya llegamos al final del programa. Igual les agradecemos muchísimo a todos nuestros radioescuchas por habernos sintonizado el día de hoy, nuestro programa Sinapseando. ¿Algo más que te gustaría mencionar, Mario, brevemente antes de retirarnos? Bueno, también agradecerles a ustedes por la invitación. Créanme que me siento muy emocionado de participar aquí. Y bueno, no sé si puedo mandar algún saludo. Muy brevemente sí, porque no tenemos tiempo, pero sí. Bueno, un saludo a toda mi familia y a todos mis amigos que me están escuchando. Sí, muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas y les invitamos a seguir sintonizándonos en nuestro programa Sinapseando todos los jueves en punto de las 5 p.m. en la estación 101.1 FM de Radio One. Y procuren sinapsear conscientemente. Hasta luego.